Conocido como el Charro de México, Antonio Aguilar no fue solo un cantante. Fue actor, cineasta y el hombre que llevó la ranchera al mundo a caballo, fundando una de las dinastías más perdurables de México. Respetado por su disciplina y dignidad, casi nunca desperdiciaba palabras en controversias. Pero antes de morir, rompió ese silencio. Nombró a 6 cantantes a los que nunca pudo perdonar. No eran rivales ni enemigos. Eran íconos adorados por millones, pero que en sus ojos traicionaron la esencia de la ranchera. Algunos convirtieron la música en teatro. Otros persiguieron el estrellato pop bajo el sombrero charro. Unos cuantos, creía él, vistieron el traje sin vivir su alma. No eran rencores. Eran convicciones, dichas una sola vez, y lo bastante pesadas para seguir resonando mucho después de él. Juan Gabriel. No canta desde la tierra. Esto ya no es nuestro. En 1990, durante una entrega de premios en la Ciudad de México, Juan Gabriel recibió una ovación atronadora tras interpretar Querida con una orquesta sinfónica completa. El recinto temblaba con los aplausos, pero Antonio Aguilar, sentado junto a Flor Silvestre, se negó a aplaudir. Bajó la mirada y murmuró: «Esto ya no es nuestro». Esa frase simple y cortante capturó exactamente lo que Aguilar sentía cada vez que veía al Divo de Juárez convertir la música mexicana en un espectáculo desbordado de drama. Los dos gigantes nunca pelearon en público, pero tampoco compartieron una cercanía real. No hubo duetos, ni giras conjuntas, ni siquiera una fotografía auténtica dándose la mano. Su distancia no nació del escándalo, sino de dos visiones irreconciliables del arte. Antonio encarnaba al charro sobrio y auténtico, sombrero recto, botas polvorientas, canciones de tierra, honor y muerte. Juan Gabriel representaba todo lo contrario: lentejuelas, coreografías, teatralidad, una tormenta de emociones que electrificaba al público y desbordaba los límites de la tradición ranchera. Canta bien, pero no canta desde la tierra. Ese fue el veredicto privado de Antonio. Para él, la ranchera debía nacer del dolor vivido, no del espectáculo fabricado. No confiaba en un artista que borrara la línea entre persona y personaje, que envolviera la pena en luces deslumbrantes. El magnetismo de Juan Gabriel era innegable, pero Antonio veía ego tras ese brillo. Y para un hombre que trataba la música como herencia, eso era imperdonable. El desprecio nunca se gritó, pero fue firme. En 2004, cuando un homenaje nacional consideró nombrar a Juan Gabriel como el artista mexicano más influyente del siglo, Antonio fue invitado a formar parte del jurado. Su respuesta fue fría: «Lo mío es otra cosa». Con eso trazó una línea clara. Juan Gabriel podía ser adorado por millones, pero para Antonio no pertenecía a la misma tierra. Irónicamente, la familia Aguilar sí mantuvo lazos con Juanga. Flor Silvestre llegó a interpretar un tema compuesto por él, y años después, Pepe Aguilar lanzó un álbum entero en su honor. Sin embargo, estos gestos nunca suavizaron la convicción de Antonio. Juan Gabriel representaba un peligroso giro, el triunfo del espectáculo sobre la sustancia. El aplauso fácil, creía Antonio, era el enemigo del legado. En entrevistas, Antonio jamás insultó a Juan Gabriel, pero tampoco lo nombró entre los grandes. Su silencio fue deliberado, y en su mundo, el silencio hablaba más fuerte que los titulares. Al dejar a Juanga sin mencionar, expresó lo que nunca dijo abiertamente: respeto por su talento, pero rechazo a su enfoque. Vicente Fernández. El incidente del sastre que encendió la ruptura. Los títulos comprados con favores no valen nada. Esa frase amarga, atribuida en privado a Antonio Aguilar, resume la herida en el centro de su incómoda relación con Vicente Fernández. A simple vista, ambos representaban la cima de la ranchera mexicana. Uno era el Charro de México, el otro el Charro de Huentitán. Juntos llenaron plazas, vendieron millones de discos y levantaron dinastías.
Pero debajo de los aplausos existía una tensión no declarada, nacida menos de insultos personales que de dos visiones opuestas de lo que significaba ser un charro. La rivalidad suele rastrearse hasta un curioso episodio, el asunto del sastre. Los trajes de escenario de Antonio eran legendarios, resistentes, elegantes, impregnados de tradición. Según relatos repetidos por su hijo Pepe Aguilar, Vicente le arrebató al sastre de confianza de Antonio, ofreciéndole incluso una casa en Guadalajara. Para los de afuera aquello sonaba trivial, pero para Antonio, cuyo ser entero estaba ligado a la dignidad del traje de charro, era como robarle un pedazo del alma. Lo que realmente los dividió, sin embargo, fue el estilo. Para Antonio, el charro no era un actor que jugaba para la galería, era un juramento, un emblema vivo de la disciplina rural. Sus presentaciones eran medidas, austeras, contenidas. Vicente, en cambio, era teatro hecho carne. Su voz se quebraba de dolor, sus gestos arrastraban a la audiencia en olas de catarsis. El público adoraba ese espectáculo, pero Antonio lo veía como una traición a la esencia de la ranchera. «Canta con el pecho», murmuraba, «pero también con la tierra». Esta división filosófica se hizo más marcada a medida que la industria coronaba a Fernández con títulos y reconocimientos televisados. Cuando Televisa lo proclamó ídolo de México en 2005, Antonio se encerró en su rancho, refunfuñando a flor silvestre que los honores otorgados por conexiones valían poco. Para él, el reconocimiento debía ganarse en silencio y sudor, no en ceremonias montadas por ejecutivos de televisión. Ambas dinastías han minimizado después las habladurías sobre una enemistad de sangre. Pepe Aguilar ha sido claro. Nunca hubo guerra entre familias, solo la competencia natural entre artistas. Y aún así, la competencia no es lo mismo que el desprecio. Antonio jamás difamó a Vicente en público, jamás levantó una campaña contra él. Su desaprobación se expresó en la ausencia. Nunca grabaron un dueto, nunca hicieron gira juntos, rara vez compartieron un mismo escenario. Su silencio fue, en sí mismo, un juicio. Alejandro Fernández. Cuando el pop diluyó el juramento del charro. Canta con el pecho, no con la tierra. Ese fue el juicio privado de Antonio Aguilar, la primera vez que vio a Alejandro Fernández encabezar un concierto en Monterrey. Para el público, Alejandro era magnético, voz impecable, atractivo, un astro natural. Para Antonio, en cambio, era pulido pero vacío, un intérprete recortado de revistas brillantes más que de la tierra del rancho. Para el charro de México, que había construido su vida sobre la disciplina, la tierra y la herencia, aquello fue el inicio de una profunda decepción. Antonio conocía a Alejandro desde niño. Lo había visto entre bastidores, a la sombra de Vicente, el padre que alguna vez fue su rival. Al principio, Antonio esperaba que el hijo trajera nueva vida a la ranchera sin traicionar sus raíces. En cambio, Alejandro eligió otro rumbo. Su álbum debut de los años 90, Piel de Niña, mostró a una estrella cuidadosamente diseñada para las masas. El traje de charro estaba allí, pero el alma, creía Antonio, estaba ausente. La fractura se profundizó cuando Alejandro comenzó a alternar con facilidad entre ranchera y pop latino. Sus duetos con celebridades internacionales recibieron ovaciones en todo el mundo. Para la prensa era versatilidad, para Antonio era traición. Un charro que se viste de seda termina bailando sobre lo que juró defender, confió a un periodista que nunca se atrevió a publicar la frase. En el mundo de Antonio, la ranchera no era un disfraz, era un juramento. Mezclarla con pop era como profanar un altar. Lo que más le dolía no era la fama de Alejandro. Antonio no envidiaba los estadios llenos, los discos de platino ni las portadas de revista. Lo que no podía soportar era ver cómo los medios coronaban a Alejandro como el heredero natural de la ranchera. Aquella coronación le sabía a borrón. Antonio había pasado décadas sudando en las arenas,
llevando la ranchera a caballo por México y Estados Unidos. Ver a productores y ejecutivos de televisión pasarle la antorcha a un joven que, en sus ojos, no la había ganado, le resultaba insoportable. La amargura llegó a su punto más alto en 2005, cuando Televisa organizó los nuevos ídolos del mariachi, con Alejandro Fernández como figura central. Antonio fue invitado como maestro de generaciones. Invitado de honor. Rechazó la invitación. «No voy a jugar al juego de los herederos cuando nunca han hecho el trabajo», le dijo a su esposa Flor Silvestre. Para un hombre de orgullo, negarse al espectáculo era una manera de resguardar su dignidad. Desde entonces, Antonio se alejó de cualquier evento donde Alejandro dominara la escena. No lo veía como portador de la antorcha, sino como embajador de una marca en un género convertido en producto. Cuando la tradición se vuelve franquicia, solía decir, lo que muere no es el sombrero, es el alma que lo llevaba. La herida final llegó en 2007, semanas antes de la muerte de Antonio. En una entrevista en Argentina, a Alejandro le preguntaron qué figuras admiraba de la música vernácula. Mencionó a varios, pero no a Antonio Aguilar. Muchos pasaron por alto la omisión. Antonio número. La ignorancia también puede ser una forma de arrogancia, comentó con voz fría a los más cercanos. Para un hombre que valoraba el respeto como moneda, el silencio donde debía estar su nombre fue una ofensa que nunca olvidó. Joan Sebastián. Símbolo de una tendencia peligrosa. Joan Sebastián y Antonio Aguilar comenzaron como amigos, unidos por su amor a la música y a los caballos. Compartieron escenarios, anécdotas e incluso una admiración genuina por el talento del otro. Para Antonio, el cantante más joven era una presencia bienvenida, alguien que parecía cargar con el mismo orgullo por el campo mexicano. Pero con los años, aquel lazo se fue complicando. Lo que empezó con calidez se transformó en desaprobación silenciosa, y el respeto de Antonio se volvió distancia vigilante. El primer choque visible ocurrió durante un festival en Guadalajara a inicios de los años 90. Joan Sebastián, siempre ansioso por conectar con su público, bajó del escenario a mitad de canción para cantar entre la multitud. Tomó la mano de una anciana y le dedicó Secreto de Amor, provocando una ovación atronadora. Para el público, fue magia. Para Antonio, que observaba desde las alas, fue una falta a la dignidad de la ranchera. Más tarde murmuró que lo que había visto se parecía más a una telenovela que a un mariachi. Ese momento cristalizó su incomodidad. Joan estaba convirtiendo la interpretación sentida en teatro. Con el tiempo, Antonio comenzó a ver a Joan no como enemigo, sino como símbolo de una tendencia peligrosa. La ranchera, en su visión, era verdad desnuda, un canto nacido de la tierra, no vestido para el espectáculo. Las chaquetas con lentejuelas, los caballos blancos y los sombreros brillantes de Joan lo irritaban profundamente. Para Antonio, esos adornos traicionaban las raíces humildes del género. Creía que un charro no necesitaba luces de colores ni bordados de oro para brillar. La música sola cargaba con el peso. La amistad sufrió aún más con un episodio personal. Pepe Aguilar contó alguna vez que Joan visitó la casa de los Aguilar para obsequiarle a su padre un sombrero fino de estilo tejano. Pero no llegó solo. Entró rodeado de mujeres con un aura de celebridad que lo envolvía. Antonio, orgulloso y celoso por naturaleza, rechazó el regalo fríamente, diciendo que no era de su talla. El obsequio nunca fue aceptado, y ese rechazo marcó un punto de inflexión en la relación. Lo que debió ser un gesto de amistad se convirtió en recordatorio de cuán distintos eran sus códigos. A pesar de la tensión, sí grabaron juntos. Su dueto Bandido de Amores en 1992 fue un éxito, abrazado por los fans como una de las canciones más memorables de la década. Pero Antonio trató el triunfo con cautela. Para él, la canción complacía multitudes, pero confirmaba su sospecha.
Joan sabía envolver el dolor en cintas, hacer del sufrimiento algo paladeable, incluso hermoso, cuando debía permanecer crudo. Para Antonio, la popularidad no era prueba de legado. La verdad sí lo era. En público, ambos mantuvieron la cordialidad. Sonrieron en homenajes, se saludaron entre bastidores y evitaron confrontaciones directas. Pero Antonio no fue más allá. Cuando lo invitaron a coproducir o a salir de gira con Joan, declinó con firmeza cortés. Sus silencios hablaban más fuerte que cualquier insulto. Y cuando Joan ganó su primer Latin Grammy en 2001, Antonio no lo llamó para felicitarlo. En su círculo íntimo comentó que los premios celebraban lo que vende, no lo que perdura. Para los de afuera, aquello parecía orgullo. Para Antonio, era principio. Sentía que la versión de ranchera de Joan se apoyaba demasiado en el espectáculo y demasiado poco en la dignidad de la tradición. Donde Joan invitaba lágrimas, Antonio exigía resistencia. Donde Joan abrazaba el espectáculo, Antonio insistía en la contención. Su amistad nunca se rompió por un escándalo, pero se erosionó por la decepción. La mirada de un charro de la vieja escuela viendo a la nueva generación tomar un camino que él jamás podría transitar. Flor Silvestre, un amor nacido en el escándalo. El dolor en sus últimos años no vino solo de rivales como Vicente Fernández. También nació dentro de su propio hogar. Su matrimonio con Flor Silvestre, recordado hoy como legendario, no estuvo libre de tormentas. Orgullo, celos y traiciones se colaban a menudo en las grietas de lo que muchos creían una historia de amor inquebrantable. Antonio y Flor se conocieron en los años 50, cuando ella ya era una estrella en ascenso y él todavía luchaba por hacerse un lugar en la industria. Ambos estaban casados con otras personas. Su atracción comenzó en secreto, alimentada por largas jornadas en los sets de cine y escenarios compartidos. Cuando Flor finalmente se separó de Paco Malgesto, el popular locutor de radio, y Antonio abandonó su breve matrimonio con Otilia Larrañaga, la relación estalló a la luz pública. Para la sociedad fue un escándalo. Para Antonio, una victoria, pero marcada por la sospecha de que los mismos vientos de traición podían volverse contra él. El resentimiento a veces se manifestaba en cosas pequeñas. Flor confesó alguna vez que Antonio se molestó visiblemente cuando ella compró todos los discos de Julio Iglesias disponibles, llenando la casa con la voz de otro hombre, un hecho trivial en apariencia, pero que revelaba lo frágil que podía ser el orgullo de Antonio. Él vivía bajo un código estricto de lealtad, uno que medía el amor en exclusividad. Para él, la admiración por otro cantante masculino, Even en vinilo, era una forma de deslealtad. Su matrimonio civil en 1959 hizo poco por calmar la tormenta. La boda religiosa llegó décadas después, retrasada no solo por enredos legales, sino por la terquedad de Antonio. Le irritaban los susurros de que su relación había comenzado como un adulterio y detestaba el papeleo público que se lo recordaba. Para un hombre que creía que los votos eran sagrados, el proceso de anulaciones y explicaciones lo dejaba amargado. El odio no era hacia Flor, sino hacia la humillación de ser juzgado por la misma sociedad que aplaudía sus conciertos y adoraba sus películas. También había conflictos más profundos, ligados a la familia. Flor tenía hijos de matrimonios anteriores, y Antonio los adoptó, criándolos como propios. Pero en momentos de enojo, amigos cercanos dicen que le recordaba a Flor el peso que cargaba, como si la lealtad necesitara un reconocimiento constante. El amor se transformaba en una especie de cuenta de deudas. En el escenario, sin embargo, las grietas eran invisibles. Juntos se convirtieron en la pareja real de la ranchera mexicana. El público veía una unión perfecta, caballos entrando a las arenas, sus voces armonizando bajo los reflectores. Fuera del escenario, el odio de Antonio no se dirigía contra Flor en sí,
sino contra las concesiones que ella lo obligaba a aceptar, el chisme que la seguía desde su matrimonio anterior, las concesiones a la modernidad, la exposición que conllevaba estar unido a una mujer tan famosa como él. En privado, Flor admitió que solo tuvieron una pelea real por aquellos discos de Julio Iglesias. Pero quienes conocían a Antonio sabían que su silencio pesaba más que cualquier grito. Él no discutía en público, cerraba puertas, desaparecía por días, o se negaba a aparecer en eventos de la industria si sentía que las decisiones de Flor ponían en riesgo su dignidad. Su forma de odio era callada, latente, una expresión de orgullo herido más que de amor ausente. Al final, ese orgullo se suavizó en otra cosa. Antonio murió en 2007 tras casi 5 décadas junto a Flor, y ella lo lloró como el amor de su vida. Pero dentro de su historia de amor, el odio convivió con la devoción. Rogelio Guerra, un rostro, no un legado. Galán famoso, robó el amor de la primera esposa de Antonio Aguilar. Ese titular persiguió al Charro de México más de lo que jamás admitió. En 1958, Antonio se casó con Otilia Larrañaga, una hermosa actriz y bailarina de la época de oro del cine mexicano. Por un breve momento, parecían la pareja glamorosa destinada a conquistar juntos el escenario y la pantalla. Pero en menos de una década, Otilia dejaría la sombra de Aguilar para casarse con Rogelio Guerra, un galán de telenovela en ascenso, cuya sola presencia parecía burlarse del orgullo de Antonio. Para Aguilar, la traición dolió más, porque no solo se trataba de amor, sino de respeto. Otilia y Antonio se conocieron a inicios de los años 50 en XEWTV y trabajaron juntos en cintas como Mi papá tuvo la culpa. Cuando se casaron, Antonio aún estaba forjando su carrera. No era todavía el nombre de peso que luego sería. El matrimonio le dio estabilidad, un sentido de compañía e incluso un hijo, José Antonio Aguilar Larrañaga. Pero la unión no duró. Corrieron rumores de que Antonio ya se sentía atraído por Flor Silvestre, mientras susurros sugerían tragedia, la posible pérdida de un hijo, como detonante de la ruptura. Fuera cual fuera la verdad, a mediados de los 60, el matrimonio ya era solo un recuerdo. Entonces llegó Guerra. Rogelio Guerra era todo lo que Antonio desconfiaba. Alto, apuesto y celebrado como un galán que vivía para la cámara. Para los años 70, Guerra era acosado por multitudes de fans afuera de los foros de televisión, la clase de adoración masiva que Antonio creía que debía pertenecer a los cantantes que se lo ganaban con el sudor de la ranchera, no a actores recitando guiones. Y sin embargo, ese hombre se convirtió en la pareja de Otilia, la mujer que Antonio alguna vez llamó suya. Para Aguilar, fue una humillación disfrazada de coincidencia. Lo que profundizó la herida fue el simbolismo. Antonio había construido su identidad sobre el código de honor del charro: lealtad, disciplina y dignidad. La fama de Guerra como estrella galante, rodeado de mujeres, adorado por su físico, contrastaba con todo eso. El chisme de que Otilia había dejado a Antonio por ese hombre transformó un dolor privado en espectáculo público. Para un hombre tan orgulloso como Aguilar, ese tipo de rumores eran imperdonables. Años más tarde, cuando Antonio ya había formado su legendaria dinastía con Flor Silvestre, el nombre de Otilia aún le escocía. Amigos recordaban que despachaba a Guerra con una frase cortante: una cara, no un legado. No era que Guerra careciera de talento. Protagonizó telenovelas icónicas y se volvió un rostro fijo de la televisión mexicana, sino que su fama le parecía superficial a un hombre que medía el valor en resistencia y tradición. Así, el desdén de Antonio persistió. Nunca atacó a Guerra abiertamente, nunca pronunció su nombre en entrevistas, pero el silencio era pesado. Al final, las palabras de Antonio Aguilar no fueron chisme, sino juicio. 6 nombres que revelaron lo que nunca pudo perdonar. Algunos fueron adorados por millones, pero para él rompieron el código de la ranchera.
¿Cuál de estos nombres te sorprendió más? ¿Y crees que Antonio tenía razón al trazar una línea tan dura? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir esta historia para que más personas se sumen al debate.